Se casaron hace un mes y tu esposa ya quiere mudarse a mi casa. Le grité a mi hijo mientras él masticaba tranquilamente el sándwich que tenía en la mano. Estaba parada frente a la puerta de mi propia casa, sin poder entrar, con la llave temblando entre mis dedos. Carlos me miraba desde el umbral con una frialdad que nunca había visto en él. Detrás, Lucia sonreía con esa expresión de triunfo que me partió el alma. Él se encogió de hombros, todavía masticando, como si estuviéramos hablando del clima. No es solo su decisión, mamá. Es nuestra decisión. De los dos. Señaló hacia Lucia con un gesto de la cabeza. Y sí, nos vamos a mudar aquí. Ya lo decidimos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esta era mi casa. La casa que yo pagué. La casa que construí con mis propias manos, con años de trabajo, de noches sin dormir, de renuncias que nadie vio ni agradeció. Y ahora mi hijo, mi propio hijo, me estaba diciendo que iban a tomar lo que era mío. Esta es mi casa, Carlos, logré decir con la voz quebrada. Yo la pagué. Yo trabajé toda mi vida para tenerla. Tú no puedes simplemente decidir que vas a vivir aquí sin preguntarme. Él suspiró, como si mi reclamo fuera un fastidio. Mamá, no te estamos echando. Puedes quedarte. Pero las cosas tienen que cambiar. Esta casa es muy grande para una sola persona. Es un desperdicio. Lucia se adelantó entonces, con esa sonrisa todavía pegada en su rostro. Señora Olga, entendemos que esto es un ajuste para usted. Pero piense en lo positivo. No estará sola. Tendrá compañía. Y nosotros podemos ayudarla con las cosas que ya no puede hacer sola. Su voz era dulce, pero cada palabra era como veneno. Como si yo fuera una anciana inútil que necesitaba que me cuidaran. Como si ya no fuera capaz de manejar mi propia vida. No necesito ayuda, respondí con los dientes apretados. Y no necesito compañía. Esta es mi casa y no van a mudarse aquí. Carlos dejó de masticar por un momento. Me miró fijamente, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Desprecio. Mamá, no seas difícil. Ya tomamos la decisión. Nos mudamos la próxima semana. Y tú vas a tener que cooperar. Su tono era firme, final, como si no hubiera nada más que discutir. Cooperar. Repetí la palabra sintiendo cómo me quemaba la garganta. En mi propia casa tengo que cooperar. Lucia volvió a hablar, esta vez con un tono más directo, sin disimular ya la frialdad. Mire, señora, entendamos algo. Esta casa tiene valor sentimental para usted, lo sabemos. Pero las cosas cambian. Carlos es su hijo. Somos su familia. Y la familia se ayuda. Usted ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno de construir la nuestra. Y necesitamos este espacio. Me quedé sin palabras. ¿Yo ya viví mi vida? ¿Qué significaba eso? ¿Que ya no importaba? ¿Que ya no tenía derecho a nada? ¿Que todo lo que construí podía ser tomado por ellos simplemente porque eran más jóvenes? Carlos terminó su sándwich y se limpió las manos en los pantalones con total tranquilidad. Decidimos que, si te comportas, te dejaremos quedarte en el cuarto de visitas. Es cómodo. Tiene su propio baño. No te vas a quejar. Esas palabras me golpearon con una fuerza brutal. El cuarto de visitas. En mi propia casa. Como si yo fuera la invitada. Como si ellos fueran los dueños. Como si mi vida, mi trabajo, mis sacrificios no significaran absolutamente nada. No, dije con toda la firmeza que pude reunir. No voy a aceptar esto. Esta casa es mía. Tienen que irse. Ahora. Carlos soltó una risa seca, sin humor. ¿Irnos? Mamá, acabamos de cambiar la cerradura. Los muebles de Lucia llegan mañana. Ya está decidido. Así que puedes hacer esto fácil o puedes hacerlo difícil. Pero el resultado va a ser el mismo. Sentí que me faltaba el aire. No podía respirar. No podía pensar. Mi propia sangre me estaba traicionando de la manera más cruel posible. Había cambiado la cerradura. Sin mi permiso. Sin siquiera avisarme. Como si yo no existiera. Como si mi opinión no importara. Cambiaron la cerradura. Pregunté con voz temblorosa. ¿De mi casa?
sin preguntarme. Lucia se cruzó de brazos, con esa expresión de superioridad que empezaba a reconocer muy bien. Fue necesario, señora Olga. Necesitábamos asegurarnos de que las cosas se hicieran de manera organizada. No queríamos conflictos innecesarios. Conflictos innecesarios. Como si yo fuera el problema. Como si defender lo que era mío fuera algo irracional. Miré a Carlos buscando algún rastro del niño que crié, del hijo al que di todo, al que protegí, al que amé con cada fibra de mi ser. Pero ese niño ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño con los ojos fríos y el corazón de piedra. Carlos, por favor, supliqué, odiándome por sonar tan desesperada. Esta casa es todo lo que tengo. Es mi vida. No pueden quitármela así. Él negó con la cabeza, con fastidio. No te la estamos quitando, mamá. Deja de ser dramática. Solo vamos a vivir aquí. Es lógico. Es práctico. Y ya está decidido. Lucia dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio. Señora Olga, le sugerimos que se tome unos días para pensarlo. Vaya a casa de alguna amiga, descanse, y cuando regrese, las cosas estarán más organizadas. Será mejor para todos. Para usted también. Me estaban echando. De mi propia casa. Me estaban echando como si fuera basura. Como si no tuviera ningún derecho. Como si mi existencia fuera un inconveniente que había que resolver. Carlos abrió la puerta un poco más, haciendo un gesto con la mano como invitándome a irme. Mamá, es mejor que te vayas por ahora. Necesitamos espacio para organizar todo. Los de la mudanza vienen temprano mañana. Me quedé ahí parada, mirándolos a ambos, buscando algún indicio de humanidad. Alguna señal de que esto era una pesadilla de la que iba a despertar. Pero no había nada. Solo frialdad. Solo indiferencia. Solo esa terrible certeza de que mi hijo me había traicionado de la peor manera posible. Di un paso atrás, alejándome de la puerta. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iba a caerme. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar en mi pecho. Carlos cerró la puerta despacio, sin prisa, mirándome fijamente hasta el último momento. Escuché cómo ponían el seguro desde adentro. Ese sonido fue como una sentencia final. Un golpe definitivo que me dejó sin aliento. Me quedé sola en el pasillo, frente a la puerta cerrada de mi propia casa, con una llave inútil en la mano y un vacío terrible en el pecho. Las luces del pasillo parpadeaban levemente, como si hasta la electricidad se compadeciera de mí. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Solo sabía que algo dentro de mí acababa de romperse en 1000 pedazos. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Pero antes de contarles cómo llegué a ese momento de humillación total, déjenme presentarme. Mi nombre es Olga Pérez. Tengo 70 años. Y esta es mi historia. Una historia de traición, de ingratitud, y de cómo recuperé lo que era mío cuando todos pensaban que ya estaba derrotada. Una historia que muchas de ustedes tal vez reconozcan. Porque el abandono en la vejez es algo que sucede más seguido de lo que nos gustaría admitir. Pero para entender cómo llegué a ese momento horrible frente a la puerta de mi casa, tengo que llevarlas atrás en el tiempo. Tengo que contarles quién soy yo, qué construí, y cuánto me costó cada metro cuadrado de esa casa que mi hijo decidió arrebatarme. Tengo que llevarlas al principio, al momento en que todo comenzó. Cuando yo todavía creía que mi hijo me amaba. Cuando todavía confiaba en él. Cuando todavía pensaba que la familia significaba algo más que interés y conveniencia. Porque esa tarde, parada en ese pasillo oscuro, con el corazón destrozado y las manos vacías, tomé una decisión. No iba a quedarme callada. No iba a aceptar esta injusticia. Y aunque todavía no lo sabía en ese momento, esa decisión lo cambiaría todo. Para entender por qué esa tarde me sentí morir frente a la puerta de mi propia casa, tienen que conocer mi historia. Tienen que saber quién soy y cuánto me costó cada ladrillo de ese hogar que Carlos decidió quitarme como si no fuera nada. Mi nombre es Olga Pérez y tengo 70 años. Pero no siempre fui esta mujer de cabello gris que ven ahora. Hubo un tiempo en que fui joven, fuerte, llena de sueños. Hubo un tiempo en que creí que el amor era para siempre y que la familia era lo más importante del mundo. Me casé muy joven, a los 20 años, con un hombre que prometió cuidarme toda la vida.
Rodrigo se llamaba. Era guapo, trabajador, decía las palabras correctas en el momento correcto. Yo lo amé con toda mi alma. Y cuando nació Carlos, pensé que mi vida estaba completa. Pensé que había encontrado mi lugar en el mundo. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarte que nada es permanente. Rodrigo murió cuando Carlos tenía apenas 5 años. Un accidente de trabajo. Una caída tonta que no debió matarlo, pero lo hizo. Y de un día para otro, me quedé sola con un niño pequeño, sin casa propia, sin ahorros, sin nada más que mis manos y mi voluntad de sobrevivir. La familia de Rodrigo desapareció después del funeral. Sus hermanos, que tanto prometieron ayudarme, nunca volvieron. Sus padres dijeron que ellos también estaban sufriendo, que no podían con más responsabilidades. Así que me quedé sola. Completamente sola. Con un niño que alimentar y un futuro incierto. Rentaba un cuarto pequeño en una casa vieja del centro. Pagaba $200 al mes que apenas podía juntar. Trabajaba limpiando casas durante el día y lavando ropa por las noches. Carlos pasaba las tardes con una vecina que me hacía el favor de cuidarlo por unos cuantos dólares a la semana. Recuerdo esas noches interminables, lavando ropa a mano hasta que me dolían los brazos, con las manos agrietadas por el jabón y el agua fría. Mientras fregaba y tallaba, miraba a Carlos dormir en el colchón que compartíamos y me prometía a mí misma que algún día tendríamos algo mejor. Que algún día tendríamos un hogar propio. Cada centavo que ganaba lo dividía en 3 partes. Una para la renta, una para la comida, y una, por pequeña que fuera, para el sueño de comprar una casa. Guardaba ese dinero en una lata de café que escondía debajo del colchón. A veces eran $5, a veces solo 2. Pero nunca dejé de ahorrar. Carlos crecía y yo seguía trabajando sin parar. Limpiaba 4 casas al día, 7 días a la semana. Mis rodillas empezaron a dolerme antes de cumplir 30 años. Mis manos se llenaron de cicatrices y callos. Pero no me importaba. Cada dolor, cada sacrificio, era por él. Era por nuestro futuro. Cuando Carlos cumplió 10 años, ya había ahorrado $3,000. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en toda mi vida. Seguí ahorrando. Seguí trabajando. Seguí soñando con ese día en que pudiera comprar un pedazo de tierra, aunque fuera pequeño, aunque estuviera lejos, pero que fuera nuestro. En las noches, cuando Carlos dormía, yo sacaba la lata de café y contaba el dinero. Lo tocaba con reverencia, como si fuera algo sagrado. Porque para mí lo era. Ese dinero representaba cada hora de trabajo, cada dolor de espalda, cada vez que dije que no a algo que quería porque tenía que ahorrar. Carlos nunca entendió esos sacrificios. Para él, siempre hubo comida en la mesa. Siempre tuvo ropa limpia. Siempre pudo ir a la escuela. Nunca supo cuántas veces yo me salté comidas para que él pudiera comer bien. Nunca supo cuántas noches me quedé despierta cosiendo ropa ajena para poder pagarle sus útiles escolares. Cuando él cumplió 15 años, yo ya tenía $8,000 ahorrados. Fue entonces cuando escuché que una mujer mayor estaba vendiendo una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Era vieja, necesitaba reparaciones, pero el precio era accesible. $15,000. Me parecía imposible. Todavía me faltaba casi la mitad. Pero fui a verla de todas formas. Era una casa sencilla, de 2 habitaciones, con un pequeño patio trasero. Las paredes tenían grietas. El techo goteaba. Las ventanas estaban rotas. Pero cuando entré y vi ese espacio vacío, vi algo más que una casa vieja. Vi un hogar. Vi nuestro hogar. Hablé con la dueña. Le expliqué mi situación. Le dije que era viuda, que tenía un hijo, que había estado ahorrando durante 10 años. Le ofrecí los $8,000 que tenía y le prometí que le pagaría el resto en 2 años. Ella me miró con desconfianza al principio. Pero algo en mis ojos debe haberle dicho que yo era seria. Que yo cumpliría. Aceptó. Me dio 2 años para pagarle los $7,000 restantes. Firmamos un acuerdo simple, escrito a mano, sin abogados ni bancos. Solo 2 mujeres sellando un trato con un apretón de manos y una promesa. Me mudé a esa casa con Carlos al día siguiente. Recuerdo su cara cuando vio el lugar. Hizo una mueca de disgusto. Aquí vamos a vivir, mamá.
Preguntó con tono de decepción. Es horrible. Sus palabras me dolieron, pero las ignoré. Es nuestro, hijo, le dije. Por primera vez en la vida, tenemos algo que es nuestro. Y lo vamos a arreglar juntos. Pero Carlos nunca ayudó. Nunca levantó un martillo. Nunca pintó una pared. Nunca barrió el patio. Decía que tenía tarea, que estaba cansado, que eso era trabajo de adultos. Así que yo lo hice sola. Todo. Cada reparación. Cada mejora. Trabajaba durante el día limpiando casas y por las noches arreglaba mi propia casa. Aprendí a cambiar ventanas viendo videos en la biblioteca pública. Aprendí a reparar goteras preguntándole al ferretero del barrio. Aprendí a pintar paredes porque no tenía dinero para pagar a nadie. Y mientras yo trabajaba hasta quedar exhausta, Carlos se la pasaba con sus amigos o encerrado en su cuarto. A veces lo miraba desde la ventana y me preguntaba si algún día entendería todo lo que estaba haciendo por él. Si algún día valoraría este sacrificio. Los 2 años pasaron más rápido de lo que esperaba. Seguí limpiando casas. Seguí ahorrando cada centavo. Y un mes antes de que se cumpliera el plazo, tenía los $7,000 completos. Fui a buscar a la señora que me vendió la casa y le pagué hasta el último centavo. Ella contó el dinero despacio, con sus manos temblorosas, y luego me miró con respeto. Cumpliste, Olga. No muchas personas cumplen sus promesas. Me extendió los papeles de la casa. Es toda tuya ahora. Tomé esos papeles con lágrimas en los ojos. Eran las escrituras. El documento que probaba que esa casa, por modesta que fuera, era mía. Que nadie podía quitármela. Que había logrado lo imposible. Llegué a casa esa tarde y le mostré los papeles a Carlos. Mira, hijo. Ya pagué la casa completa. Es nuestra. Ya nadie puede quitárnosla. Él apenas levantó la vista de su teléfono. «Qué bien, mamá», dijo sin emoción, y siguió escribiendo mensajes. No hubo abrazo. No hubo felicitación. No hubo reconocimiento del logro que acababa de conseguir su madre. Esa noche, sola en mi habitación, con los papeles de la casa sobre mi pecho, lloré. Lloré de felicidad por lo que había logrado. Y lloré de tristeza porque mi hijo no lo valoraba. Porque para él, todo lo que yo hacía era normal. Era lo que se esperaba. Era mi obligación. Pero me dije a mí misma que no importaba. Que algún día él lo entendería. Que cuando fuera mayor, cuando tuviera sus propias responsabilidades, valoraría todo lo que su madre hizo por él. Me aferré a esa esperanza. Y seguí adelante. Los años siguientes los dediqué a seguir mejorando la casa. Cambié las tuberías viejas. Arreglé el sistema eléctrico. Pinté cada pared. Planté flores en el jardín. Compré muebles de segunda mano que restauré con mis propias manos. Cada rincón de esa casa tenía mi sudor, mi esfuerzo, mi amor. Carlos terminó la preparatoria y consiguió un trabajo en una tienda de electrónicos. Ganaba bien, pero nunca ofreció ayudarme con los gastos de la casa. Nunca preguntó si necesitaba algo. Vivía conmigo, comía mi comida, usaba mi luz, mi agua, pero actuaba como si todo eso apareciera por arte de magia. Yo seguía trabajando, aunque ya tenía más de 60 años y mi cuerpo empezaba a cobrarme la factura de tantos años de esfuerzo. Mis rodillas me dolían cada mañana. Mi espalda crujía cada vez que me agachaba. Mis manos, llenas de artritis, apenas podían sostener el trapeador. Pero seguí adelante, porque esa casa era mi orgullo. Era la prueba de que una mujer sola podía salir adelante. Era mi legado. Era todo lo que tenía para dejarle a mi hijo cuando yo ya no estuviera. Carlos tenía 38 años cuando conoció a Lucia. Yo ya tenía 69 y había empezado a pensar que mi hijo se quedaría soltero para siempre. No es que me importara mucho. Después de tantos años viviendo juntos, nos habíamos acostumbrado a nuestra rutina. Yo cocinaba, limpiaba, mantenía la casa. Él trabajaba, llegaba tarde, comía y se encerraba en su cuarto. No teníamos una relación cercana. Hace años que había dejado de esperar conversaciones profundas con él. Hace años que había aceptado que mi hijo no era cariñoso, que no era agradecido, que simplemente era así. Frío. Distante. Pero era mi hijo.
Y esta era su casa tanto como la mía. O eso pensaba yo. Un domingo llegó con ella Lucia, una mujer de 35 años, delgada, con el cabello largo y negro, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Carlos la presentó con una formalidad extraña, como si estuviera cumpliendo un trámite obligatorio. Mamá, ella es Lucia, mi novia. Esas fueron sus únicas palabras. No dijo desde cuándo estaban juntos. No dijo cómo se conocieron. No dijo nada más. Mucho gusto, señora Olga, dijo Lucia extendiendo su mano. Su apretón fue firme, casi agresivo. Carlos me ha contado mucho sobre usted. Me pregunté qué exactamente le habría contado Carlos, considerando que apenas hablábamos. Pero sonreí educadamente y los invité a sentarse. Preparé café y serví unas galletas que había horneado esa mañana. Lucia se sentó en el sofá y empezó a mirar alrededor con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos recorrían cada rincón de la sala, cada mueble, cada detalle. No era una mirada de curiosidad inocente. Era una mirada calculadora, como si estuviera evaluando algo. Bonita casa, dijo finalmente. Pero su tono no sonaba como un cumplido. Sonaba más bien como una observación técnica. ¿Cuántas habitaciones tiene? 2, respondí mientras servía el café. Mi habitación y la de Carlos. ¿Y cuántos baños? Preguntó, tomando la taza sin agradecer. Uno completo y un medio baño, dije sintiendo algo extraño en su interrogatorio. ¿Por qué lo preguntas? Lucia se encogió de hombros. Simple curiosidad. Es que la casa se ve grande desde afuera. Pensé que tendría más espacio. Miró a Carlos y él asintió levemente, como si estuvieran compartiendo un pensamiento secreto. Esa primera visita fue incómoda. Lucia hacía preguntas sobre todo. ¿Cuánto pagaba de luz? ¿Cuánto de agua? Si la casa era propia o rentada. ¿Cuándo la había comprado? ¿Cuánto había costado? Preguntas que me parecieron invasivas, inapropiadas para un primer encuentro. Carlos no decía nada. Se limitaba a tomar su café y a sentir cada vez que Lucia hablaba. Era como si ella llevara el control de todo. Como si él solo estuviera ahí cumpliendo un papel. Antes de irse, Lucia caminó hasta la ventana que daba al jardín trasero. Este patio tiene mucho potencial, comentó. Se podría hacer tantas cosas aquí. Una terraza, tal vez. O ampliar la casa. Agregar otra habitación. Sus palabras me incomodaron profundamente. ¿Por qué estaba haciendo planes para mi casa? ¿Por qué hablaba como si tuviera derecho a opinar sobre qué hacer con mi propiedad? La casa está bien como está, dije con firmeza. No necesita modificaciones. Lucia me miró con una sonrisa que no era amable. Por supuesto, señora Olga. Solo era un comentario. Pero su tono dejaba claro que no había sido solo un comentario. Era algo más. Después de esa primera visita, Lucia empezó a venir más seguido. Al principio 1 vez por semana. Luego 2. Luego casi todos los días. Y cada vez que venía, hacía lo mismo. Observaba. Evaluaba. Comentaba sobre cosas que podrían mejorarse, cambiarse, modificarse. Este sofá ya está muy viejo, señora Olga decía. Deberían pensar en cambiarlo. Estas cortinas no van con el color de las paredes, opinaba sin que nadie le preguntara. Necesitan algo más moderno. La cocina está muy anticuada, decía mirando mis trastes. Una remodelación no vendría mal. Yo trataba de mantener la calma. Me decía a mí misma que solo estaba tratando de ser útil, de dar sugerencias. Pero había algo en su tono que me molestaba profundamente. Hablaba de mi casa como si ya fuera suya. Como si tuviera derecho a opinar sobre cada detalle. Carlos nunca la detenía. Nunca le decía que dejara de comentar sobre las cosas de su madre. Al contrario, a veces hasta estaba de acuerdo con ella. Lucia tiene razón, mamá. El sofá ya está muy gastado. 1 mes después de conocerla, Carlos llegó con una noticia. Mamá, Lucia y yo nos vamos a casar. Me quedé paralizada con la cuchara a medio camino hacia mi boca. ¿Casarse? ¿Tan pronto? Ya no somos unos niños, mamá respondió con fastidio. A nuestra edad,
cuando sabes lo que quieres, no tiene sentido esperar. Pero apenas la conozco, dije tratando de encontrar las palabras correctas. Apenas hace un mes que la conocí. No necesitas conocerla mejor, dijo Carlos con frialdad. Yo la conozco. Eso es suficiente. La boda fue algo pequeño. Pocos invitados. Una ceremonia rápida en el registro civil. Yo fui, por supuesto, pero me sentí como una extraña. Lucia tenía a toda su familia ahí. Primos, tías, hermanos. Todos celebrando y riendo. Del lado de Carlos solo estaba yo. Sola. Como siempre. Durante la pequeña recepción que organizaron en un restaurante, escuché a la familia de Lucia hablando. «Qué suerte tiene Lucia», decía una de sus tías. «Carlos tiene una casa propia. No van a tener que pagar renta». Esas palabras me confundieron. ¿Por qué hablaban como si Carlos tuviera una casa propia? Esta era mi casa, no la de él. Pero no dije nada. No quería arruinar el día de mi hijo. Después de la boda, asumí que Carlos y Lucia buscarían su propio lugar. Era lo lógico, lo normal. Dos personas recién casadas necesitan su espacio, su intimidad. Pero pasaron los días y Carlos no mencionó nada sobre mudarse. Lucia empezó a quedarse en la casa con más frecuencia. Primero fueron un par de noches a la semana. Luego toda la semana. Y de repente, simplemente estaba ahí todo el tiempo. Sus cosas empezaron a aparecer por toda la casa. Su champú en el baño. Su ropa en el cuarto de Carlos. Sus zapatos en la entrada. Yo trataba de ser comprensiva. Me decía a mí misma que tal vez estaban ahorrando para rentar algo. Que solo era temporal. Que pronto se irían y yo volvería a tener mi casa en paz. Pero Lucia empezó a comportarse de manera extraña. Movía mis cosas sin permiso. Reorganizaba los muebles cuando yo no estaba. Cambiaba las cosas de lugar en la cocina. Y cuando yo protestaba, me miraba con esa sonrisa falsa y decía, solo estaba tratando de ayudar, señora Olga. La casa necesita un toque más fresco. Un día llegué del mercado y encontré que había movido todos mis trastes. Los había sacado de los gabinetes y los había puesto en cajas. ¿Qué haces?, pregunté sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Estoy reorganizando la cocina, respondió con total naturalidad. Estos trastes ya están muy viejos. Compré unos nuevos. Son más modernos. No pedí trastes nuevos, dije tratando de controlar mi rabia. Esos trastes son míos. Tienen años conmigo. Exactamente, señora Olga. Tienen demasiados años. Es tiempo de cambiarlos. Su tono era condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña. Usted tiene que aprender a soltar las cosas viejas. No puede aferrarse al pasado. Carlos entró en ese momento. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con fastidio, como si la simple existencia de un conflicto le molestara. Tu esposa está tirando mis cosas, dije señalando las cajas. Mis trastes. Los que he usado durante años. Carlos miró las cajas y se encogió de hombros. Mamá, son solo trastes. Lucia compró unos nuevos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?, repetí incrédula. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta es mi casa y nadie tiene derecho a tirar mis cosas sin mi permiso. Lucia suspiró dramáticamente. Señora Olga, no estoy tirando nada. Las cosas viejas están en cajas. Puede quedárselas si quiere. Pero entiendo que a su edad es difícil aceptar cambios. A mi edad. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Como si tener 70 años me hiciera incapaz de pensar por mí misma. Como si mi opinión ya no importara simplemente por ser mayor. No es sobre aceptar cambios, dije con la voz temblando. Es sobre respetar lo que es mío. Esta casa es mía. Estas cosas son mías. Y nadie tiene derecho a cambiar nada sin preguntarme primero. Carlos se acercó y me puso una mano en el hombro. Mamá, cálmate. No es para tanto. Son solo trastes. Pero no eran solo trastes. Eran mis trastes. Eran parte de mi vida, de mi historia. Cada uno tenía un recuerdo, un significado. Y ahora estaban siendo reemplazados sin mi consentimiento,
como si no importaran. Como si yo no importara. Esa noche, acostada en mi cama, sentí algo que no había sentido en años. Miedo. Miedo de lo que estaba pasando en mi propia casa. Miedo de esa mujer que había entrado en nuestras vidas. Miedo de mi propio hijo que parecía haberse olvidado de quién era su madre. Los días siguientes al incidente de los trastes, la tensión en la casa se volvió insoportable. Lucia actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir su mirada evaluándome constantemente. Como si estuviera esperando el momento perfecto para dar el siguiente paso en lo que fuera que estaba planeando. Empezó a llegar más temprano de su trabajo. A veces yo todavía estaba preparando la cena cuando ella entraba por la puerta, se quitaba los zapatos y caminaba directo a la cocina. «Señora Olga, ¿qué está preparando?», preguntaba mirando la olla con expresión crítica. «Eso tiene demasiada sal. Carlos tiene que cuidar su presión». Yo nunca había sabido que Carlos tuviera problemas de presión. Él nunca me lo había mencionado. Pero cuando le pregunté, él simplemente asintió. «Sí, mamá. El doctor me lo dijo hace meses. Pensé que te lo había comentado». No me lo había comentado. Pero Lucia sí lo sabía. Ella sabía cosas de mi hijo que yo desconocía. Y eso me dolió de una manera que no puedo explicar. Me hizo sentir como una extraña en mi propia familia. Lucia empezó a cocinar algunas noches. Llegaba con bolsas del supermercado llenas de ingredientes que yo no reconocía. Ocupaba mi cocina, usaba mis ollas, mis sartenes, y preparaba comidas que a Carlos le encantaban. Él comía con entusiasmo lo que ella cocinaba, mientras que mi comida empezó a quedar intacta en su plato. «Está muy bueno esto, Lucia», decía Carlos masticando con satisfacción. «Deberías hacerlo más seguido». Yo me quedaba callada, picando la comida en mi plato, sintiendo como algo dentro de mí se iba rompiendo poco a poco. No era solo que Lucia cocinara mejor. Era que mi hijo prefería su comida. Prefería todo lo que venía de ella. Y yo me estaba volviendo invisible en mi propia casa. Una tarde, llegué del mercado cargando las bolsas pesadas. Mis manos artríticas apenas podían sostenerlas. Entré por la puerta y encontré a Lucia sentada en mi sofá, hablando por teléfono. Cuando me vio, cortó la llamada rápidamente. «Señora Olga, tenemos que hablar sobre algunas cosas», dijo con tono serio. Se levantó y caminó hacia mí con los brazos cruzados. «He notado que la casa necesita muchas reparaciones. El baño tiene una gotera. Las ventanas no cierran bien. El jardín está descuidado». «El jardín está bien», respondí dejando las bolsas en la mesa. «Y sí, hay algunas cosas que arreglar, pero las voy atendiendo poco a poco». «Poco a poco no es suficiente, señora Olga», dijo Lucia con ese tono condescendiente que ya empezaba a reconocer demasiado bien. «Una casa necesita mantenimiento constante. Y francamente, creo que es demasiado para usted manejar sola». «He manejado esta casa sola durante más de 20 años», dije sintiendo como la rabia empezaba a hervir en mi pecho. «Creo que sé lo que estoy haciendo». Lucia se acercó más, invadiendo mi espacio personal. «Lo que estoy diciendo es que tal vez es tiempo de que alguien más tome las decisiones importantes sobre esta casa. Alguien más joven. Alguien con más energía». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. «Alguien como tú». Pregunté sin poder contener el sarcasmo. «Alguien como Carlos y yo», corrigió con una sonrisa fría. «Somos una familia ahora. Y las familias toman decisiones juntas». «Esta casa es mía», dije con voz firme. «Las decisiones las tomo yo». Lucia suspiró como si estuviera tratando de razonar con una niña testaruda. «Señora Olga, entiendo que tiene un apego emocional a esta casa. Pero tiene que ser realista. Usted ya tiene 70 años. ¿Cuánto tiempo más cree que podrá manejar todo esto sola?». Esa pregunta me dejó sin palabras. No porque no tuviera una respuesta, sino porque me di cuenta de lo que realmente estaba diciendo. Me estaba tratando como si ya fuera inútil. Como si por tener 70 años ya no fuera capaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Carlos llegó en ese momento. Lucia inmediatamente cambió su expresión a una de preocupación fingida. «Carlos, tu mamá y yo estábamos hablando sobre las reparaciones que necesita la casa. Creo que deberíamos contratar a alguien profesional para que revise todo».
Eso cuesta dinero, dijo Carlos dejando caer su mochila en el sofá. ¿Cuánto calculas que costaría? Tal vez unos $1,500 o $2,000, respondió Lucia. Pero es una inversión necesaria. Yo no tengo ese dinero, dije rápidamente. Y no necesito contratar a nadie. Puedo arreglar las cosas yo misma. Lucia me miró con lástima fingida. Señora Olga, no puede subirse a una escalera a su edad. Es peligroso. Podría caerse y fracturarse algo. He estado subiendo escaleras toda mi vida, respondí con los dientes apretados. No necesito que me digas lo que puedo o no puedo hacer. Carlos intervino entonces. Mamá, Lucia solo está preocupada por ti. No tienes que ponerte así. ¿Ponerme así? Repetí incrédula. ¿Ponerme así? Llego a mi casa y encuentro a tu esposa diciéndome que ya no soy capaz de manejar mi propia vida. ¿Cómo esperas que reaccione? Nadie está diciendo eso, dijo Lucia con voz suave, pero sus ojos eran duros como piedras. Solo estamos diciendo que tal vez necesitas ayuda. Que tal vez ya no puedes hacer todo sola. Eso no es malo. Es natural. Es parte de envejecer. Esas palabras me dolieron profundamente. Envejecer. Como si fuera una enfermedad. Como si por tener 70 años ya no valiera nada. Como si mi experiencia, mi fuerza, mi capacidad no significaran nada. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. Lucia empezó a invitar a su familia a la casa sin avisarme. Llegaba con sus hermanos, sus primos, su madre. Se sentaban en mi sala, comían en mi mesa, usaban mi baño. Y yo tenía que atenderlos como si fueran invitados bienvenidos. Una tarde, su madre se quedó mirando la casa con expresión crítica. Es pequeña, comentó en voz alta, pero tiene potencial. Con unas remodelaciones podría verse mucho mejor. Lucia asintió entusiasmada. Eso mismo le dije a la señora Olga. Pero ya sabes cómo son las personas mayores. Se aferran a las cosas como están. No quieren cambios. Estaba de pie en la cocina, escuchando cada palabra, sintiendo cómo me hervía la sangre. Hablaban de mi casa como si yo no estuviera ahí. Como si mi opinión no importara. Como si ya hubieran decidido que esta casa era suya. Carlos entró y se sentó con ellas. No me defendió. No les dijo que dejaran de hablar así. Simplemente asintió y se unió a la conversación sobre qué cambios harían a la casa. Mi casa. Esa noche, cuando finalmente se fueron todos, me encerré en mi habitación y lloré. Lloré de rabia. Lloré de impotencia. Lloré porque me sentía prisionera en mi propia casa. Porque la casa que había comprado con tanto sacrificio, que había arreglado con mis propias manos, estaba siendo invadida por personas que no la valoraban. A la mañana siguiente, Lucia entró a mi habitación sin tocar. Yo todavía estaba en pijama, apenas despertando. Señora Olga, necesitamos hablar, dijo sentándose en el borde de mi cama sin esperar invitación. ¿Qué pasa? Pregunté sintiendo un mal presentimiento. Carlos y yo hemos estado hablando, comenzó con tono serio. Y creemos que sería mejor para todos si hacemos algunos cambios en la casa. Cambios importantes. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Bueno, para empezar, esta habitación es la más grande de la casa, dijo mirando alrededor. Carlos y yo la necesitamos. Somos una pareja casada. Necesitamos más espacio. Tú podrías mudarte al cuarto de Carlos. Es más pequeño, pero para una persona sola es suficiente. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres que me cambie de mi propia habitación? No es tu habitación, señora Olga, dijo Lucia con frialdad. Es una habitación en esta casa. Y tiene sentido que la pareja casada tenga el cuarto más grande. Es lógico. Lógico, repetí sintiendo cómo se me cerraba la garganta. ¿Sabes qué es lógico, Lucia? Que tú y Carlos busquen su propia casa. Que dejen de invadir la mía. Lucia se levantó de la cama con expresión dura. Cuidado con lo que dice, señora Olga. Carlos es su hijo. Él tiene tanto derecho a estar aquí como usted. Esta casa es mía, dije levantándome también. Yo la compré. Yo la pagué. Los papeles están a mi nombre. Carlos no tiene ningún derecho sobre ella.
Eso lo veremos, dijo Lucia con una sonrisa que me heló la sangre. Y salió de mi habitación dejándome temblando de rabia y miedo. Después de la conversación con Lucia en mi habitación, las cosas cambiaron drásticamente. Ya no había ni siquiera el pretexto de cordialidad. La máscara había caído completamente. Ahora ellos actuaban con total descaro, como si yo fuera el obstáculo que había que remover. Esa misma tarde, Carlos llegó del trabajo y me llamó a la sala. Lucia ya estaba sentada ahí, con las piernas cruzadas y esa expresión de superioridad que tanto odiaba. «Mamá, siéntate», me ordenó Carlos con un tono que nunca antes había usado conmigo. No era una petición. Era una orden. Me senté en el sillón frente a ellos, sintiendo como mi corazón latía cada vez más fuerte. Sabía que lo que venía no sería bueno. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que me miraban, como si estuvieran a punto de comunicarme una decisión que ya habían tomado sin mí. «Mamá, Lucia y yo hemos estado pensando mucho sobre esta situación», comenzó Carlos con voz fría, controlada. «Y hemos llegado a la conclusión de que no podemos seguir así. Esta casa es demasiado pequeña para 3 personas. Entonces búsquense otra casa», respondí tratando de mantener la voz firme. «Ustedes son los que se casaron. Ustedes son los que necesitan su propio espacio». Lucia soltó una risa corta, sin humor. «Señora Olga, seamos realistas. Nosotros somos jóvenes, productivos. Tenemos toda una vida por delante. Usted, con todo respeto, ya vivió la suya. Ya tuvo su tiempo. Ahora es nuestro turno». Sus palabras me golpearon como piedras. ¿Ya viví mi vida? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que ya es tiempo de que nos deje vivir la nuestra, intervino Carlos. Significa que esta casa necesita una familia joven. Hijos. Futuro. No puede quedarse congelada en el tiempo solo porque tú te aferras a ella. Me aferro a ella porque es mía, dije sintiendo como las lágrimas empezaban a picar en mis ojos. Porque la compré con mi dinero. Porque cada centavo que pagué por ella salió de mi trabajo. Tú no pusiste ni un solo peso, Carlos. Ni uno. Soy tu hijo, respondió él con rabia. Todo lo que tienes debería ser mío también. Es lo lógico. Es lo natural. Lo natural sería que tuvieras tu propia casa, dije elevando la voz. Lo natural sería que respetaras a tu madre. Lo natural sería que recordaras todo lo que hice por ti. Lucia se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de malicia. Señora Olga, escuche bien lo que le voy a decir. Carlos y yo vamos a mudarnos a esta casa. No le estamos pidiendo permiso. Le estamos informando. Y usted va a tener que decidir si quiere cooperar o si quiere hacer las cosas difíciles. Cooperar. Repetí la palabra sintiendo cómo se me revolvía el estómago. ¿Cooperar con qué? ¿Con que me roben mi casa? Nadie te está robando nada, mamá, dijo Carlos con fastidio. Deja de ser tan dramática. Te estamos ofreciendo quedarte. Te estamos ofreciendo un lugar en esta casa. Muchas personas en tu situación no tienen esa suerte. ¿Mi situación? Pregunté sintiendo cómo la rabia empezaba a superar al miedo. ¿Cuál situación? ¿La de ser dueña de mi propia casa? ¿La de haber trabajado toda mi vida para tener algo propio? La situación de ser una mujer mayor, sola, sin recursos, dijo Lucia con crueldad. Sin nosotros, ¿qué va a hacer? Seguir viviendo aquí sola hasta que un día algo le pase y nadie se entere hasta que sea demasiado tarde. Sus palabras estaban diseñadas para herirme. Y lo lograban. Porque tocaban mis miedos más profundos. El miedo a la soledad. El miedo a la vejez. El miedo a quedarme completamente sola en este mundo. Tengo 70 años, no 90, dije tratando de defenderme. Todavía puedo cuidarme sola. Todavía puedo trabajar. Todavía puedo valerme por mí misma. Trabajar. Carlos soltó una risa amarga. Mamá, ya casi no consigues trabajo. Las señoras para las que limpiabas ya no te llaman. Tus rodillas te duelen tanto que apenas puedes caminar algunas mañanas. No te engañes a ti misma. Cada palabra era una puñalada. Porque tenía razón en algunas cosas. Sí, mis rodillas me dolían. Sí, había perdido algunos trabajos porque ya no podía hacer las cosas tan rápido como antes.
Pero eso no significaba que fuera inútil. Eso no significaba que no tuviera derecho a mi propia casa. Esta conversación se acabó, dije levantándome con dificultad. No voy a seguir escuchando esto. Esta es mi casa y punto. Siéntate, mamá, ordenó Carlos con voz dura. No hemos terminado. Yo sí he terminado, respondí caminando hacia mi habitación. Pero Lucia se levantó rápidamente y me bloqueó el camino. No se va a ir hasta que terminemos esta conversación, dijo con los brazos cruzados. Vamos a dejar las cosas claras de una vez por todas. Quítate de mi camino, dije sintiendo como me temblaba todo el cuerpo. ¿O qué?, desafió Lucia. ¿Qué vas a hacer, señora Olga? ¿Llamar a la policía? ¿Echar a tu propio hijo? Todos sabrían qué clase de madre eres entonces. Me quedé paralizada. Tenía razón. Si yo llamaba a la policía, si yo hacía un escándalo, todos dirían que era una mala madre, que era cruel, que estaba echando a su propio hijo a la calle. Nadie entendería mi lado de la historia. Exactamente, dijo Lucia viendo mi expresión. Entiendes la situación ahora. Estás atrapada. Y mientras más rápido lo aceptes, mejor para todos. Carlos se acercó entonces, poniendo una mano en mi hombro. Su toque, que alguna vez me hubiera reconfortado, ahora me daba asco. Mamá, no tiene por qué ser difícil. Puedes quedarte en el cuarto pequeño. Nadie te está echando. Solo tienes que aceptar que las cosas van a cambiar. Que ya no eres tú quien manda aquí. Me zafé de su agarre con brusquedad. Soy dueña de esta casa. Los papeles están a mi nombre. Legalmente, soy yo quien manda. Y ustedes no pueden hacer nada al respecto. Lucia y Carlos intercambiaron una mirada. Había algo en esa mirada que me asustó profundamente. Era como si compartieran un secreto. Como si supieran algo que yo no sabía. Los papeles, dijo Lucia lentamente. Sí, hablemos de los papeles. ¿Dónde los guardas, señora Olga? Mi sangre se heló. ¿Por qué quieres saber eso? Simple curiosidad, respondió con una sonrisa. Deberían estar en un lugar seguro. Un documento tan importante. Sería terrible que se perdieran. O que les pasara algo. Entendí la amenaza implícita en sus palabras. Querían saber dónde estaban las escrituras de la casa. Querían tener acceso a ellas. Y de repente me di cuenta de lo peligrosa que era realmente la situación. Están en un lugar seguro, dije tratando de sonar confiada. Y no te voy a decir dónde. No importa, dijo Carlos con indiferencia. Eventualmente los encontraremos. Esta casa no es tan grande. La amenaza era clara. Iban a buscar mis documentos. Iban a intentar encontrar las escrituras. Y yo sabía que si las encontraban, no sabía qué harían con ellas. ¿Las destruirían? ¿Las esconderían? ¿Las usarían para algún tipo de chantaje? Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama, escuchando cada ruido de la casa. Escuchando si Carlos o Lucia salían de su habitación para buscar entre mis cosas. El miedo era tan intenso que sentía que me ahogaba. A la mañana siguiente, cuando ellos salieron a trabajar, saqué las escrituras de donde las tenía guardadas. Las había mantenido en una caja de zapatos en el fondo de mi closet. No era el mejor escondite, lo sabía. Necesitaba ponerlas en un lugar más seguro. Las doblé cuidadosamente y las metí en mi bolso. Decidí que las llevaría conmigo a todas partes. No podía arriesgarme a que las encontraran. Esos papeles eran mi única protección. Mi única prueba de que esta casa era mía. Pero mientras caminaba por la casa vacía esa mañana, mirando cada rincón que había arreglado con mis propias manos, sentí una tristeza profunda. Esta casa que había sido mi orgullo, mi refugio, mi logro más grande, se había convertido en un campo de batalla. Y yo estaba perdiendo la guerra. Carlos y Lucia regresaron esa tarde con una actitud diferente. Más tranquilos. Más seguros. Como si hubieran tomado una decisión definitiva. Durante la cena, que comimos en un silencio tenso, Lucia finalmente habló. Señora Olga, Carlos y yo hemos decidido darte una semana para que pienses bien las cosas. Una semana para que decidas si vas a cooperar o no. Después de esa semana, vamos a actuar de acuerdo a lo que decidas.
No necesito una semana, respondí con voz temblorosa. Mi respuesta es no. No voy a entregarles mi casa. No voy a mudarme al cuarto pequeño. No voy a aceptar ninguna de sus demandas. Carlos dejó caer el tenedor con fuerza sobre el plato. Entonces vas a tener que sufrir las consecuencias, mamá. Porque nosotros vamos a mudarnos aquí, con tu permiso o sin él. Los siguientes días fueron los más tensos que había vivido en toda mi vida. Carlos y Lucia actuaban como si ya fueran los dueños de la casa. Movían muebles sin preguntarme. Hacían planes en voz alta sobre qué habitación usarían para qué. Hablaban de traer sus cosas como si yo ya hubiera aceptado la situación. Yo me mantenía en mi habitación la mayor parte del tiempo. Salía solo para cocinar algo rápido y volvía a encerrarme. Llevaba mi bolso conmigo a todas partes, con las escrituras de la casa guardadas en el fondo. No me atrevía a dejarlo solo ni un momento. Una tarde, mientras preparaba un té en la cocina, escuché a Lucia hablando por teléfono en la sala. No intentaba bajar la voz. Era como si quisiera que yo la escuchara. Sí, mamá, ya casi está todo listo, decía con tono alegre. La vieja está resistiendo, pero no puede hacer nada. Carlos y yo nos mudamos la próxima semana. Sí, toda la casa será nuestra. Ella se quedará en el cuarto pequeño, si es que decide quedarse. Me quedé paralizada con la taza en la mano. ¿La vieja? ¿Así se refería a mí? Con ese desprecio, esa falta total de respeto. Sentí como la rabia me hervía en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. No podía darles el gusto de verme explotar. Al día siguiente, Carlos llegó con cajas. Cajas grandes de mudanza. Las dejó en la sala y me miró desafiante. Empezamos a empacar este fin de semana, anunció. Lucia ya dio el aviso en su departamento. Nos mudamos en 5 días. No van a mudarse a ningún lado, dije con voz firme. Esta sigue siendo mi casa. Mamá, ya basta, dijo Carlos con fastidio. Esto va a pasar. Con tu aceptación o sin ella. Puedes hacer esto fácil o puedes hacer esto difícil, pero el resultado será el mismo. Lucia entró entonces, cargando más cajas. Me miró con una sonrisa victoriosa. Señora Olga, pensé en algo. Necesitamos una copia de las llaves. Para cuando usted no esté y necesitemos entrar. Es lo más práctico. Ya tienen llaves, respondí con desconfianza. Carlos tiene su llave. Necesitamos más copias, insistió Lucia. Por seguridad. ¿Dónde guarda las llaves extra? Entendí inmediatamente lo que estaban haciendo. Querían tener control total sobre la casa. Querían poder entrar y salir cuando quisieran, sin depender de mí. Querían eliminar cualquier rastro de mi autoridad. No hay llaves extra, mentí. Solo las que cada uno tiene. Lucia entrecerró los ojos. Está bien. Entonces haremos copias de la de Carlos. Esa noche, cuando pensé que ambos dormían, me levanté y fui silenciosamente hacia la puerta principal. Revisé la cerradura, pensando en cambiarla yo misma al día siguiente. Pero cuando intenté girar el pestillo interno, descubrí que no funcionaba bien. Alguien lo había aflojado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo habían saboteado. Estaban preparando el terreno para lo que venía. Para quitarme el control total de mi propia casa. Volví a mi habitación temblando. Esa noche dormí con una silla trabada contra la puerta. Ya no me sentía segura ni en mi propia habitación. Mi casa se había convertido en territorio enemigo. Al día siguiente, mientras Carlos y Lucia estaban en el trabajo, llamé a un cerrajero. Le expliqué que necesitaba cambiar la cerradura de inmediato. Pero cuando llegó y le conté la situación, me miró con lástima. Señora, si su hijo vive aquí, él tiene derecho legal a tener acceso a la casa, me explicó. Si cambio la cerradura y él llama a la policía, usted podría tener problemas, aunque la casa sea suya. Pero él me está amenazando, dije sintiendo como las lágrimas empezaban a caer. Él y su esposa quieren quitarme mi casa. El cerrajero suspiró. Señora, esto es un asunto legal. Necesita hablar con un abogado, no con un cerrajero. Lo siento. Se fue sin hacer nada. Y yo me quedé ahí, sintiendo como las paredes se cerraban sobre mí. No podía cambiar las cerraduras.
No podía echar a Carlos porque era mi hijo y vivía ahí legalmente. No podía hacer nada sin quedar como la mala, como la madre cruel que echa a su propio hijo a la calle. Esa tarde, decidí buscar ayuda. Fui a casa de mi vecina, la señora Claudia. Ella tenía 75 años y habíamos sido amigas durante años. Le conté todo lo que estaba pasando. Cada detalle, cada amenaza, cada humillación. Claudia me escuchó con expresión grave. Olga, esto es serio. Muy serio. Necesitas proteger esos documentos. Las escrituras de tu casa. Si ellos los encuentran, no sé qué podrían hacer. Los llevo conmigo todo el tiempo, le dije mostrándole mi bolso. No los dejo ni un momento. Eso está bien, pero ¿qué pasa cuando tengas que bañarte? ¿Cuando tengas que dormir? No puedes vivir así, Olga. Necesitas un plan. Tenía razón. Necesitaba un plan. Pero estaba tan cansada, tan asustada, que no podía pensar con claridad. Claudia me tomó de las manos. Escúchame bien. Mañana vienes y me das una copia de esas escrituras. Yo las voy a guardar aquí, en mi casa. Así, si algo pasa, si ellos encuentran los originales o te los quitan, tú tendrás un respaldo. Sus palabras me dieron un poco de esperanza. Al menos no estaría completamente indefensa. Gracias, Claudia. No sabes cuánto significa esto para mí. Somos vecinas, Olga. Somos amigas. Y lo que te están haciendo está mal. Muy mal. Regresé a mi casa sintiéndome un poco más fuerte. Pero cuando abrí la puerta, la escena que encontré me dejó sin aliento. Carlos y Lucia habían movido todos los muebles de la sala. Mi sofá, el que había restaurado con mis propias manos, estaba arrinconado contra la pared. En su lugar habían puesto un sofá nuevo, moderno, que no reconocí. ¿Qué hicieron? Pregunté sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Mejoramos la sala, respondió Lucia con naturalidad. Ese sofá viejo ya no servía. Compramos uno nuevo. Mucho mejor. Ese sofá era mío, dije con voz temblorosa. Lo arreglé yo misma. Tiene valor sentimental. Tenía valor sentimental, corrigió Carlos. Ya lo sacamos. Viene el camión de la basura mañana. Lo tiraron. No podía creer lo que estaba escuchando. Tiraron mi sofá sin preguntarme. Mamá, era basura, dijo Carlos con fastidio. Deja de hacer un drama por cada cosa. Salí corriendo al patio trasero y ahí estaba. Mi sofá. Tirado junto a la basura como si no valiera nada. Como si los años que pasé restaurándolo, los recuerdos que tenía de él, no significaran absolutamente nada. Me acerqué y pasé la mano por la tela. Recordé cuando lo encontré en una venta de garaje por $20. Recordé cómo lo limpié, cómo le cambié el relleno, cómo lo tapicé yo misma con tela que compré con mi salario. Había sido uno de mis primeros proyectos cuando compré la casa. Y ahora estaba en la basura. Las lágrimas empezaron a caer sin control. No era solo el sofá. Era todo. Era la forma en que estaban borrando mi presencia de mi propia casa. Era la forma en que estaban eliminando cada rastro de mí, cada cosa que había construido, cada recuerdo que había creado. Regresé adentro y los enfrenté. No tenían derecho, dije con voz rota. No tenían ningún derecho a tirar mis cosas. Esto ya no es solo tu casa, mamá, dijo Carlos con frialdad. Es nuestra casa. Y vamos a hacer los cambios que queramos. Los papeles están a mi nombre, grité perdiendo el control. Esta casa es mía. Solo mía. Lucia se acercó con expresión peligrosa. Esos papeles que tanto mencionas, señora Olga. ¿Dónde están? Nunca los hemos visto. ¿Cómo sabemos que realmente existen? Existen, dije apretando mi bolso contra mi pecho. Y están en un lugar seguro. En ese bolso que cargas a todas partes, seguramente, dijo Lucia con una sonrisa. ¿Qué pasa, señora Olga? ¿Tiene miedo de que los encontremos? Jamás los van a tener, respondí con toda la firmeza que pude reunir. Jamás. Carlos se acercó entonces. Mamá, dame ese bolso. No, retrocedí. No te lo voy a dar. Dame el bolso, mamá, repitió extendiendo la mano.
No me obligues a quitártelo. Mi propio hijo me estaba amenazando. Mi propio hijo, al que había criado, alimentado, protegido, me estaba amenazando con usar la fuerza para robarme mis documentos. No te atrevas a tocarme, dije con voz temblorosa pero firme. No te atrevas. Hubo un momento de tensión donde nadie se movió. Carlos me miraba con rabia. Lucia observaba la escena con satisfacción. Y yo sostenía mi bolso como si mi vida dependiera de él. Finalmente, Carlos bajó la mano. Está bien, mamá. Guárdate tus papeles. Pero eso no cambia nada. Nos mudamos en 4 días. Y no hay nada que puedas hacer para impedirlo. Esa noche, mientras ellos dormían, empaqué algunas cosas esenciales en una pequeña maleta. Ropa, medicinas, algunos objetos personales. Y a la mañana siguiente, muy temprano, antes de que despertaran, salí de la casa. Pasé los siguientes 3 días en casa de Claudia. Ella me recibió sin hacer preguntas, me preparó té y me dejó llorar todo lo que necesitaba. Le había dado una copia de las escrituras de mi casa, tal como me había sugerido. Al menos eso me daba algo de tranquilidad. No puedes huir para siempre, Olga, me dijo Claudia la segunda noche. Esa es tu casa. Tienes que enfrentarlos. Lo sé, respondí mirando mi taza de té. Pero necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. ¿Has pensado en buscar ayuda legal?, preguntó con preocupación. Un abogado podría orientarte sobre tus derechos. No tengo dinero para abogados, admití sintiendo la vergüenza quemar mis mejillas. Apenas tengo para sobrevivir el mes. Claudia suspiró. Entonces vas a tener que ser más inteligente que ellos. Vas a tener que usar lo que tienes, los documentos que prueban que esa casa es tuya. Tenía razón. Los documentos eran mi única arma. Pero no sabía cómo usarlos. No sabía cómo detener lo que Carlos y Lucia estaban haciendo. Durante esos días, Carlos me llamó varias veces. Dejó mensajes en el teléfono de Claudia que ella me repetía. Dice que dónde estás. Que tienes que volver. Que ya están mudando las cosas y necesitan que estés ahí para organizar tus pertenencias. Organizar mis pertenencias. Como si yo fuera una invitada que estaba recolectando sus cosas antes de irse. Como si ellos fueran los anfitriones, siendo generosos al darme tiempo para empacar. El 4.º día, supe que no podía seguir escondiéndome. Era mi casa. Mi hogar. No iba a regalárselo sin pelear. Así que tomé mi bolso, me aseguré de que las escrituras estuvieran guardadas de forma segura, y regresé. Cuando llegué a mi casa esa tarde, lo primero que noté fue el camión de mudanza estacionado afuera. Había hombres cargando muebles que no reconocí. Muebles nuevos, modernos, caros. Los estaban metiendo a mi casa mientras sacaban mis cosas. Vi mi mesa de comedor, la que había comprado en una liquidación hace 15 años y había pulido hasta que brillaba, siendo cargada hacia la calle. Vi mis sillas, mi lámpara, mis cuadros. Todo siendo removido como si fuera basura. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. No toqué. Era mi casa. No tenía por qué tocar. Metí la llave en la cerradura y giré. La puerta no se abrió. Intenté de nuevo. Nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Habían cambiado la cerradura. Toqué la puerta con fuerza. Carlos. Ábreme. Esta es mi casa. Los trabajadores de la mudanza me miraron con incomodidad, pero no dijeron nada. Seguían cargando muebles, haciendo su trabajo, ajenos al drama que se desarrollaba. Finalmente, la puerta se abrió. Y ahí estaba él. Mi hijo, Carlos. Con una expresión fría, indiferente, como si yo fuera una desconocida molesta. ¿Por qué cambiaron la cerradura?, pregunté sintiendo como la voz se me quebraba. ¿Por qué no puedo entrar a mi propia casa? Te fuiste, mamá, respondió Carlos con tono acusador. Desapareciste durante 3 días sin avisar. Pensamos que habías tomado tu decisión, que habías decidido irte. Me fui porque ustedes me estaban amenazando, grité sin poder contenerme. Me fui porque ya no me sentía segura en mi propia casa. Lucia apareció detrás de Carlos. Llevaba puesto un delantal, como si fuera la dueña de casa preparando la cena.
La imagen me revolvió el estómago. Señora Olga, qué sorpresa verla de vuelta, dijo con falsa dulzura. Pensamos que había encontrado otro lugar donde quedarse. Este es mi lugar, respondí tratando de pasar. Pero Carlos bloqueó la entrada con su cuerpo. Las cosas han cambiado, mamá, dijo con voz dura. Ya nos mudamos. Ya está todo organizado. Si quieres quedarte, hay reglas que tienes que seguir. Reglas. Repetí incrédula. Reglas en mi propia casa. Ya no es solo tu casa, intervino Lucia. Es nuestra casa. Y si vas a vivir aquí, vas a tener que respetar nuestra forma de hacer las cosas. Empujé a Carlos y entré a la fuerza. Lo que vi me dejó sin aliento. La casa estaba completamente transformada. Mis muebles habían desaparecido. En su lugar había cosas nuevas, modernas, que no reconocía. Las paredes estaban pintadas de colores diferentes. Mis cuadros ya no estaban. Mis cortinas habían sido reemplazadas. ¿Qué hicieron? Susurré mirando alrededor con horror. ¿Qué le hicieron a mi casa? La mejoramos, respondió Lucia con orgullo. Ya era tiempo de que tuviera un aspecto más moderno, más actual. Caminé hacia mi habitación, o lo que había sido mi habitación. La puerta estaba cerrada. La abrí y el shock fue total. Ya no estaban mis cosas. Mi cama había sido reemplazada por una cama king size nueva. Mi cómoda ya no estaba. Mis fotografías habían desaparecido de las paredes. ¿Dónde están mis cosas? Pregunté sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Dónde está mi ropa? Mis pertenencias. En el cuarto de visitas, respondió Carlos señalando hacia el otro cuarto. Te dijimos que ibas a tener que mudarte ahí. Lo hicimos por ti mientras no estabas. Para facilitarte las cosas. Corrí hacia el cuarto pequeño. Era el que había sido de Carlos durante años. Abrí la puerta y ahí estaban mis cosas, amontonadas en cajas, apiladas sin cuidado. Mi ropa tirada sobre el colchón individual que apenas cabía en el espacio. Mis objetos personales metidos en bolsas de basura. No, dije negando con la cabeza. No. Esto no está pasando. Me giré hacia ellos con rabia pura corriendo por mis venas. Esto es ilegal. No pueden hacer esto. Esta casa es mía. Los papeles están a mi nombre. Voy a llamar a la policía. Lucia se cruzó de brazos con una sonrisa. Adelante. Llame a la policía. Y explíqueles cómo está echando a su propio hijo a la calle. Explíqueles cómo está siendo cruel con su único hijo que solo quiere vivir con su esposa. Veamos cómo reaccionan. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Pero antes de poder marcar, Carlos me lo arrebató. No vas a llamar a nadie, mamá. Vas a calmarte. Vas a aceptar la situación. Y vas a empezar a comportarte como una adulta. Dame mi teléfono, exigí extendiendo la mano. No, respondió Carlos guardando celo en el bolsillo. No hasta que te calmes. No hasta que aceptes cómo son las cosas ahora. Me quedé ahí parada, sin teléfono, sin acceso a mi propia habitación, rodeada de extraños que cargaban muebles que no eran míos a una casa que sí era mía. La sensación de impotencia era abrumadora. Mira, mamá, dijo Carlos con un tono más suave, casi razonable. No tiene por qué ser así. Puedes quedarte. Puedes vivir aquí. Solo tienes que aceptar que las cosas cambiaron. Que Lucia y yo somos una familia ahora. Que necesitamos nuestro espacio. En mi casa, dije con voz rota. Necesitan su espacio en mi casa. Era tu casa, corrigió Lucia. Pero las cosas evolucionan. Las familias cambian. Y tú tienes que evolucionar también. Los trabajadores terminaron de cargar los muebles y se fueron. La casa quedó en un silencio pesado. Yo seguía parada en medio de la sala, o lo que había sido mi sala, sintiéndome como una intrusa en mi propio hogar. Decidimos que, si te comportas, te dejaremos quedarte en el cuarto de visitas, dijo Carlos repitiendo las mismas palabras que había usado días atrás. Pero hay condiciones. ¿Condiciones? Pregunté con amargura. Sí, intervino Lucia sacando una hoja de papel. Las escribimos para que quede todo claro. Primero, no puedes entrar a nuestra habitación sin permiso. Segundo,
No puedes tocar nuestras cosas. Tercero, tienes que avisar si vas a usar la cocina. Cuarto, tienes que mantener tu cuarto limpio y ordenado. Quinto, si tenemos visitas, tienes que quedarte en tu cuarto a menos que te invitemos a salir. Cada palabra era una humillación. Cada regla era diseñada para recordarme que ya no tenía ningún poder en mi propia casa. No voy a aceptar esto, dije con voz firme a pesar del temblor en mis manos. No voy a vivir como una prisionera en mi propia casa. Entonces tienes dos opciones, dijo Carlos con frialdad. Aceptas las reglas y te quedas, o te vas y buscas otro lugar donde vivir. Esta es mi casa, repetí por enésima vez. Yo no me voy a ir a ningún lado. Entonces acepta las reglas, dijo Lucia guardando el papel. Porque nos mudamos hoy. Y esto es lo que hay. Me quedé ahí, mirándolos a ambos, buscando algún rastro de humanidad. Algún indicio de remordimiento. Pero no había nada. Solo determinación fría. Solo la certeza de que ellos habían ganado. Carlos finalmente me devolvió mi teléfono. Toma. Pero no hagas ninguna tontería. Recuerda que esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tú decides. Tomé el teléfono y me encerré en el cuarto pequeño. Mi nuevo cuarto. El cuarto donde me habían relegado como si fuera una invitada no deseada. Me senté en el colchón individual y miré las cajas con mis cosas. Y entonces, con las manos todavía temblando, marqué el número de Claudia. Claudia, necesito ayuda, susurré al teléfono tratando de que Carlos y Lucia no me escucharan desde el otro lado de la puerta. Cambiaron la cerradura. Movieron todas mis cosas. Me metieron en el cuarto pequeño como si fuera una desconocida. Olga, eso es abuso, respondió Claudia con voz alarmada. Tienes que hacer algo. No puedes dejar que se salgan con la suya. ¿Pero qué puedo hacer? Pregunté sintiendo como las lágrimas empezaban a caer de nuevo. Si llamo a la policía, van a pensar que soy una madre cruel echando a su hijo. Si hago un escándalo, todos van a estar de su lado. Tienes las escrituras, me recordó Claudia. Tienes la prueba legal de que esa casa es tuya. Eso vale más que cualquier manipulación emocional que ellos intenten hacer. Tenía razón. Tenía las escrituras. Tenía la prueba. Pero todavía no sabía cómo usarla. Cómo convertir ese pedazo de papel en una solución real. Escúchame, Olga, continuó Claudia. Mañana en la mañana, vas a ir a la oficina de un abogado. Hay uno que conozco, se llama Alfredo Silva. Es bueno y no cobra la primera consulta. Vas a mostrarle los documentos y vas a pedirle que te ayude a recuperar tu casa. ¿Y si quiere cobrarme? Pregunté con preocupación. No tengo dinero, Claudia. Entonces buscaremos otra forma, respondió con firmeza. Pero tienes que intentarlo. No puedes quedarte ahí dejando que te traten así. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el colchón pequeño, escuchando los ruidos de mi propia casa. Escuchaba a Carlos y Lucia riendo en mi habitación. Escuchaba el televisor que habían instalado. Escuchaba sus voces hablando sobre sus planes para remodelar el patio. Cada sonido era una tortura. Cada risa era un recordatorio de que había perdido el control de mi vida. De que todo lo que había construido me estaba siendo arrebatado. A la mañana siguiente, salí del cuarto muy temprano. Carlos y Lucia todavía dormían. Caminé por la casa en silencio, mirando todos los cambios que habían hecho. Los muebles nuevos. Las paredes recién pintadas. Las fotografías de ellos dos colgadas donde antes estaban las mías. Era como si yo nunca hubiera existido. Como si mis años en esta casa, mi trabajo, mis sacrificios, hubieran sido borrados por completo. Tomé mi bolso y salí. Fui directamente a la dirección que Claudia me había dado. La oficina del abogado Alfredo Silva estaba en el centro, en un edificio viejo de 3 pisos. Subí las escaleras con dificultad, mis rodillas protestando con cada escalón. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. ¿Tienes cita? No, admití sintiéndome pequeña. Pero me dijeron que el licenciado Silva ofrece una consulta gratuita. Necesito ayuda urgente. La recepcionista revisó su agenda. Tiene suerte. Acaba de cancelar a alguien. Puede pasar en 15 minutos. Me senté en la sala de espera,
apretando mi bolso contra mi pecho. Dentro estaban las escrituras de mi casa. Mi única arma. Mi única esperanza. Cuando finalmente me llamaron, entré a una oficina pequeña pero ordenada. El licenciado Silva era un hombre de unos 50 años, con cabello gris en las sienes y una expresión amable. Señora Pérez, me saludó extendiendo la mano. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté todo. Cada detalle. Desde el día que Carlos llegó con Lucia hasta el momento en que cambiaron la cerradura y me relegaron al cuarto pequeño. Hablé sin parar durante 20 minutos, dejando salir todo el dolor, toda la rabia, toda la impotencia que había estado guardando. El licenciado Silva escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, me miró con expresión seria. Señora Pérez, ¿tiene usted los documentos que prueban que la casa es suya? Saqué las escrituras de mi bolso y las puse sobre su escritorio. Él las revisó cuidadosamente, leyendo cada página, verificando cada detalle. Estos documentos son legítimos, dijo finalmente. La casa está registrada a su nombre. Usted es la única dueña legal de esa propiedad. Entonces puedo echarlos, dije sintiendo un rayo de esperanza. Puedo hacer que se vayan. El licenciado Silva suspiró. No es tan simple, señora Pérez. Su hijo tiene derecho de residencia porque ha vivido ahí durante años. No puede simplemente echarlo a la calle sin un proceso legal. Mi corazón se hundió. Entonces no puedo hacer nada. No dije eso, respondió el abogado. Lo que estoy diciendo es que necesita seguir un proceso. Necesita presentar una demanda de desalojo. Con estos documentos, tiene todas las de ganar. Pero tomará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con desesperación. Depende. Podrían ser semanas. Podrían ser meses. El sistema legal no es rápido. Sentí como las lágrimas empezaban a caer de nuevo. No tengo meses. No puedo vivir así durante meses. Ellos ya me quitaron todo. Ya me relegaron a un rincón de mi propia casa. El licenciado Silva se inclinó hacia adelante. Señora Pérez, ¿ellos saben que usted tiene estos documentos? ¿Saben que tiene las escrituras? Sospechan, respondí. Intentaron quitármelas. Por eso las cargo conmigo todo el tiempo. Bien, dijo el abogado pensativo. Entonces déjeme sugerirle algo. Podemos hacer dos cosas. La primera es iniciar el proceso legal de desalojo. Eso los asustará. Les demostrará que usted habla en serio. La segunda es que usted tome control de la situación de una forma más directa. ¿Directa? Pregunté sin entender. Su hijo cambió la cerradura, ¿verdad? Eso es ilegal. Usted es la dueña de la propiedad. Puede cambiar la cerradura de nuevo. Puede entrar a su propia casa cuando quiera. Y si ellos la detienen, estarán cometiendo un delito. Sus palabras me dieron una idea. Una idea peligrosa, pero una idea al fin. ¿Y si yo cambio la cerradura cuando ellos no estén? Pregunté lentamente. ¿Y si yo retomo el control de mi casa? El licenciado Silva me miró con una expresión que no pude descifrar. Legalmente, es su derecho. Es su propiedad. Pero tienen que estar preparada para las consecuencias. Su hijo no va a quedarse callado. Ya no me importa, dije sintiendo como algo dentro de mí se endurecía. Ya no me importa quedar como la mala. Ya no me importa lo que piensen los demás. Esa es mi casa y voy a recuperarla. El abogado asintió. Entonces vamos a hacer esto. Voy a preparar los documentos para iniciar el proceso de desalojo. Eso le dará respaldo legal. Y usted va a hacer lo que tenga que hacer para proteger su propiedad. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era la mujer asustada que había entrado. Era una mujer con un plan. Una mujer que había decidido pelear. Llamé a un cerrajero diferente. Le expliqué la situación mostrándole las escrituras de la casa. Necesito que cambies la cerradura hoy, le dije. Y necesito que lo hagas cuando las personas que están viviendo ahí no estén. El cerrajero revisó los documentos. Si usted es la dueña, no hay problema. ¿A qué hora quiere que vaya? A las 2 de la tarde, respondí. Estarán en el trabajo.
Pasé las siguientes horas en casa de Claudia, esperando, mirando el reloj cada 5 minutos, sintiendo como la ansiedad y la determinación luchaban dentro de mí. A las 2 en punto, el cerrajero llegó. Yo lo esperaba afuera de mi casa. ¿Lista?, preguntó sacando sus herramientas. Lista, respondí con voz firme. Tomó 20 minutos cambiar la cerradura. 20 minutos que se sintieron como una eternidad. Cada vez que pasaba un auto, mi corazón saltaba pensando que podría ser Carlos regresando temprano. Pero no llegó. El cerrajero terminó, me entregó las nuevas llaves y se fue. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo esas llaves en mi mano, sintiendo su peso. Eran más que llaves. Eran mi declaración de guerra. Eran mi línea en la arena. Eran mi forma de decir, hasta aquí. Entré a mi casa. Mi casa. Y empecé a trabajar. Tomé todas las cosas de Carlos y Lucia y las metí en cajas. Su ropa, sus zapatos, sus artículos de baño. Todo. Trabajé durante 3 horas sin parar, ignorando el dolor en mi espalda, en mis rodillas. Saqué todas las cajas al porche de entrada. Luego saqué mis cosas del cuarto pequeño y las regresé a mi habitación. A mi verdadera habitación. Volví a colgar mis fotografías. Volví a poner mi ropa en el closet. Y entonces me senté en mi sofá nuevo, porque el mío ya estaba en la basura, y esperé. Esperé a que llegaran. Esperé a que intentaran abrir la puerta y descubrieran que la llave ya no funcionaba. Esperé a que se dieran cuenta de que todo había cambiado. Porque yo había cambiado. Ya no era la mujer asustada que aceptaba humillaciones. Era la dueña de esta casa. Y había llegado el momento de que ellos lo recordaran. Eran las 6 de la tarde cuando escuché el auto de Carlos estacionarse afuera. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Me había preparado para este momento durante horas. Sabía exactamente lo que iba a decir. Sabía exactamente cómo iba a actuar. Escuché sus pasos acercándose a la puerta. Luego el sonido de la llave intentando entrar en la cerradura. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Luego silencio. Luego voces confundidas. ¿Qué pasa? Escuché la voz de Lucia. ¿Por qué no abre? No sé, respondió Carlos con frustración. La llave no entra. Tocaron la puerta. Primero suave. Luego más fuerte. Luego empezaron a golpear. Mamá, ábreme. ¿Qué hiciste? Gritaba Carlos con rabia. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta y la abrí. Los dos estaban ahí, con expresiones de shock y furia. Detrás de ellos, en el porche, estaban todas sus cajas. ¿Qué significa esto?, preguntó Carlos señalando las cajas. ¿Qué hiciste? Recuperé mi casa, respondí con voz calmada pero firme. Cambié la cerradura. Empaqué sus cosas. Y ahora les voy a pedir que se vayan. Lucia intentó empujarme para entrar, pero no se lo permití. Me mantuve firme en la entrada. No van a entrar. No sin mi permiso. Y no tienen mi permiso. Estás loca, gritó Lucia con la cara roja de rabia. No puedes echarnos. Vivimos aquí. Vivían aquí, corregí. Pero esto se acabó. Esta es mi casa. Los documentos están a mi nombre. Y ya no son bienvenidos. Carlos intentó razonar, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Me vas a dejar en la calle. Tú me dejaste en un cuarto pequeño, respondí sintiendo como las lágrimas empezaban a picar en mis ojos, pero no las dejé caer. Tú cambiaste la cerradura primero. Tú tiraste mis cosas como si no valieran nada. Tú me trataste como basura en mi propia casa. Así que no vengas ahora a hablarme de abandono. Eres una mala madre. Gritó Carlos golpeando la puerta con el puño. Una pésima madre. Por eso mi padre se habría avergonzado de ti. Esas palabras me dolieron, pero ya no me quebraban. Ya no tenían el poder de destruirme. Tu padre estaría avergonzado de ti, respondí con voz tranquila. De cómo trataste a la mujer que sacrificó todo por darte una vida digna. De cómo intentaste robarle lo único que tenía. Lucia sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Vas a ver.
Te van a arrestar por echarnos. Adelante, dije cruzándome de brazos. Llama. Y cuando lleguen, les voy a mostrar las escrituras de esta casa que prueban que soy la única dueña. Les voy a contar cómo ustedes cambiaron la cerradura primero, cómo me relegaron a un cuarto pequeño, cómo tiraron mis pertenencias. Y veremos quién tiene problemas con la ley. Lucia bajó el teléfono, su expresión cambiando de furia a preocupación. Se dio cuenta de que yo tenía razón. Se dio cuenta de que esta vez yo tenía el poder. Además, continué sacando un papel de mi bolsillo. Hoy presenté una demanda de desalojo. Mi abogado la está procesando en este momento. Tienen 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Y si intentan entrar a esta casa sin mi permiso, estarán violando una orden legal. Era una mentira. El abogado todavía estaba preparando los documentos. Pero ellos no lo sabían. Y la mentira funcionó. Vi el miedo aparecer en sus rostros. No puedes hacer esto, dijo Carlos con voz más débil ahora. No tienes dinero para abogados. Encontré la forma, respondí. Resulta que cuando una madre de 70 años es abusada por su propio hijo, hay gente dispuesta a ayudar sin cobrar. Carlos se dejó caer en el escalón del porche, con la cabeza entre las manos. Lucia lo miraba con rabia, como si todo esto fuera su culpa. Y tal vez lo era. Tal vez si Carlos no se hubiera casado con ella, nada de esto habría pasado. O tal vez él siempre había sido así y yo simplemente no lo había querido ver. Pueden llevarse sus cosas, dije señalando las cajas. Tienen hasta mañana para sacarlas todas. Después de eso, cualquier cosa que quede se irá a la basura. ¿Y los muebles?, preguntó Lucia con amargura. Los muebles nuevos que compramos. Pueden llevárselos, respondí. No los quiero. No quiero nada que me recuerde este tiempo. Gastamos más de $5,000 en esos muebles, protestó Lucia. No podemos simplemente moverlos así. Deberían haber pensado en eso antes de intentar robar mi casa, dije sin simpatía. Tienen hasta mañana. Después cierro la puerta y lo que quede se pierde. Me metí a la casa y cerré la puerta. Los escuché gritando afuera por unos minutos. Luego escuché el auto arrancar. Se habían ido. Al menos por ahora. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia habitación. Por primera vez en semanas, sentí paz. No era una paz feliz. Era una paz melancólica, pesada. Pero era paz. Al día siguiente, Carlos y Lucia llegaron con un camión de mudanza. No tocaron la puerta. No intentaron hablar conmigo. Simplemente cargaron sus cosas y sus muebles en silencio. Los observé desde la ventana, sin decir nada. Cuando terminaron, Carlos se acercó a la puerta. Toqué pero no lo dejé entrar. Hablamos a través de la puerta cerrada. Mamá dijo con voz cansada. Lo siento. Siento todo lo que pasó. Quise creerle. Quise abrir la puerta y abrazarlo y perdonarlo. Pero sabía que si lo hacía, todo volvería a empezar. Él volvería a aprovecharse. Volvería a tratarme mal. No te creo, Carlos, respondí con voz firme. Y aunque te creyera, el daño ya está hecho. Destruiste algo que no se puede reparar. Entonces ya no soy tu hijo. Preguntó con voz quebrada. Siempre serás mi hijo, respondí sintiendo como las lágrimas finalmente caían. Pero ya no puedes estar en mi vida. No así. No después de lo que me hiciste. Hubo un largo silencio. Luego escuché sus pasos alejándose. Escuché el camión arrancar. Y se fueron. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba vacía sin los muebles nuevos. Tuve que empezar a comprar cosas de nuevo, poco a poco, con el poco dinero que tenía. Pero cada cosa que compraba era mía. Cada decisión que tomaba era mía. Nadie me decía qué hacer. Nadie me trataba como si fuera una carga. Claudia venía a visitarme seguido. Tomábamos té y hablábamos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó una tarde. Sola, admití. Pero libre. Es una soledad diferente a la que sentía cuando ellos estaban aquí. Aquella soledad dolía. Esta soledad es tranquila. ¿Has sabido algo de Carlos?, preguntó con cuidado. Negué con la cabeza. No, y está bien así.
Tal vez algún día él entienda lo que hizo. Tal vez algún día venga a pedir perdón de verdad. Pero si eso no pasa, también está bien. Ya no voy a vivir esperando que las personas cambien. Pasaron los meses. Recuperé mis trabajos de limpieza poco a poco. No ganaba mucho, pero era suficiente para sobrevivir, para pagar mis cuentas, para mantener mi casa. Mi casa. Esas dos palabras ahora significaban algo diferente. Ya no solo era un lugar donde vivía. Era mi victoria. Era la prueba de que una mujer de 70 años podía defenderse. Podía pelear. Podía ganar. Una tarde, 6 meses después de todo lo ocurrido, alguien tocó mi puerta. Cuando abrí, ahí estaba Carlos. Solo. Sin Lucia. Se veía diferente. Más delgado. Más cansado. Más viejo. Mamá dijo con voz suave. ¿Podemos hablar? Lo miré durante un largo momento. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Parte de mí quería gritarle todo el dolor que me había causado. Pero otra parte, una parte más cansada, más sabia, solo quería escuchar. Podemos hablar aquí afuera, dije saliendo al porche y cerrando la puerta detrás de mí. No lo iba a dejar entrar. Tal vez nunca volvería a dejarlo entrar. Pero podía escucharlo. Me separé de Lucia, dijo mirando al suelo. Tenías razón sobre ella. Tenías razón sobre todo. No dije nada. Solo esperé. Sé que no puedo deshacer lo que hice, continuó con voz quebrada. Sé que te lastimé de una forma imperdonable. Pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. ¿Qué quieres, Carlos? Pregunté con cansancio. ¿Perdón? ¿Que te diga que todo está bien? No, respondió levantando la vista. Sé que no está bien. Sé que tal vez nunca esté bien. Solo quería que supieras que me arrepiento. Que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Lo miré a los ojos, buscando la verdad en sus palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo. No al hombre cruel que me había traicionado, sino al niño que alguna vez amé con todo mi corazón. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo. Y no sé si algún día podré perdonarte completamente. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Se fue. Y yo me quedé ahí, en el porche de mi casa, mirando el atardecer. No sabía si algún día Carlos y yo volveríamos a tener una relación. No sabía si algún día el dolor que me causó se curaría por completo. Pero sabía que había hecho lo correcto. Había defendido lo que era mío. Había demostrado que no importa la edad que tengas, puedes luchar por tu dignidad. Puedes recuperar lo que te quitaron. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave, y me senté en mi sillón. Mi casa estaba en silencio. Pero era un silencio que yo elegía. Era mi silencio. Era mi paz. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente.